Además, hay pocos estudiantes, deben estar durmiendo ya, con justa razón, supongo. A ver, ¿hay alguien que tenga su trabajo concluido, jóvenes? A ver. ¿Nadie? No puede ser. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Hay alguien? Nada. A ver, bien, jóvenes, voy a compartir el nuevo material. Esto se lo voy a pasar enseguida, por favor. Y no sé qué pasa con los grupos que no quieren presentar su trabajo realizado. Voy a tener que, para la próxima clase, jóvenes, exigir ya el grupo correspondiente al azar y no esperar que sea de carácter voluntario. Entonces, tomen nota, por favor, preparen esos cuadros. En el nuevo material que les voy a enviar, la parte de formulación está muy sistematizada. Y obviamente ingresamos en ese material a la parte de evaluación. Ya, voy a compartir, jóvenes, si me permiten. No creo que llegue más gente. No vamos a tomar asistencia por lo avanzado del horario. Sin embargo, quiero aprovechar unos minutitos para mostrarles el trabajo. A ver, jóvenes, este material se lo voy a pasar enseguida y voy a referirme exclusivamente a este contenido. A ver, ¿qué pasó? Ya. Evaluación de proyectos. Un poquito. Bueno. Aquí, tal como hemos ido señalando, al igual que en la formulación de proyectos, también vamos a poder identificar la evaluación social, que aquí lo señala el autor, la evaluación privada, y nos falta la evaluación pública, que también debemos incorporar. Evaluación
pública. Que aparentemente en la evaluación pública pareciera que está comprendido en la evaluación social, pero no, tiene su propia particularidad. Muy bien. ¿Qué implica la evaluación? Voy a hacer una pequeña síntesis en este contenido, que no es el único, obviamente. Implica la evaluación, jóvenes, establecer en definitiva la certeza de la rentabilidad del proyecto. Es decir, establecer a través de la aplicación de indicadores de evaluación la alternativa más conveniente desde el punto de vista de la generación de ganancias. Justamente aquí hace mención a las ganancias. Entonces, lo importante es, mediante la evaluación, otorgar una certeza a la puesta en marcha del proyecto. No puede una evaluación establecer una situación de incertidumbre. Todavía, a nivel de estudio de la formulación de proyectos, podemos tener cierto grado de incertidumbre, pero con la evaluación eso termina. ¿De acuerdo? El punto de equilibrio que ya hemos visto en preparación, el valor presente neto que estamos estudiando, la parte de la aplicación de la matemática financiera, y aquí están los distintos indicadores. Que no están acá todos, desde luego. Aquí hace referencia a la tasa interna de retorno y al beneficio-costo, pero no habla en sí, aunque está acá el valor presente neto, que también se llama con ese nombre lo que es el BAN. Entonces, una evaluación en condiciones de incertidumbre lo hay que transformar en condiciones de certidumbre, de certeza. Condiciones y criterios que permiten justamente asimilar esos conceptos y posteriormente veremos los grados de riesgo y de incertidumbre. Se llama análisis de riesgo y análisis de sensibilidad. Aquí tenemos la evaluación social, aparentemente que está reiterando la selección de proyectos, principales diferencias entre la evaluación privada y la evaluación social, los parámetros nacionales, esto tiene que ver justamente con las políticas del gobierno, y establecer esencialmente objetivos de evaluación social y la rentabilidad social, que es muy diferente de la rentabilidad privada, desde luego que sí. Ese es el primer contenido de este material que ustedes van a poder leer con amplitud. Fíjense, en definitiva, qué implica evaluar proyectos. Es comparar los ingresos de un proyecto respecto a otro, estableciendo su grado de conveniencia. Y esa conveniencia tiene un orden de importancia, de acuerdo a los intereses del inversionista. Entonces, tal como afirma acá una institución de reconocida trayectoria, Naciones Unidas, la evaluación económica consiste en realizar una apreciación comparativa entre distintas posibilidades. Es decir, pueden haber proyectos A, B, C y escoger una de ellas. Entonces, los objetivos también se concretan a través de objetivos. Perdón, la evaluación se concreta a través de objetivos.
Entonces, esos objetivos de la evaluación se sintetizan en estos aspectos. Es decir, ¿qué permite la evaluación de proyectos? Sobre todo, determinar su grado de rentabilidad. Este es el primer de los aspectos, grado de rentabilidad. Porque estamos diciendo claramente conocer todos los datos de lo que estamos haciendo el ajuste, si justifica su implementación del proyecto de inversión. Si justifica su implementación, es decir, la puesta en marcha. Es un aspecto fundamental. Segundo, como objetivos de la evaluación, a las empresas que recurren al financiamiento, esa rentabilidad va a permitir si es conveniente o no el financiamiento. Acá dice, permite a los financistas, es decir, aquellos que manejan la parte financiera. Es decir, si se va a recurrir a un financiamiento o no. Por eso que hablamos, jóvenes, de un acápite de estudio que está en Paredes, ustedes lo tienen, en qué consiste el efecto palanca. Se trata justamente de ese concepto. Y finalmente, el tercer objetivo, ya que es de carácter externo, ya no es de carácter interno propiamente, permite a los organismos, si desde el punto de vista social, de planificación del país, conocer si la realización del proyecto atiende a los objetivos de la política económica. Es decir, los proyectos jóvenes de inversión tendrían que plantearse en el contexto de un plan de desarrollo. Esto es importante. Sea de carácter nacional o sea de carácter departamental o local, en algunos casos. Entonces se trata, jóvenes, de ese tipo de objetivos que desde luego no son los únicos, pero eso es lo que más debes de saltar. Entonces ya hablamos de los tipos de evaluación, como en este caso, desde un punto de vista privado y un punto de vista social. Repito, en lo social está lo público. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de que borre. 5 minutos más, por favor. ¿Hay alguna explicación que no hayan entendido, por favor? Ya. ¿Me escuchan, sí, no? ¿O se fue la señal? Se escucha, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a borrar toda esa parte, jóvenes. Ahí van a poder entonces leer los tipos de evaluación, tal como señalamos. Hay evaluación privada y hay evaluación social. Desde el punto de vista del empresario privado y desde el punto de vista del Estado. Muy bien, eso lo van a leer. Ahí está la evaluación social. Trabaja con precios sociales, precios sombra o de escasez. Yo quiero que lean y posteriormente ya les explicaré. Bueno, aquí hay una serie de fórmulas.
que si ustedes desean ya pueden ir revisando. Valor presente neto y el valor futuro. Aquí tenemos el VAC, que es el valor actual de costos, y la VAE, que es el valor anual equivalente. Aquí utiliza el valor. En otro acápite, jóvenes, se utiliza, vamos a ver acá si no estoy equivocado, ahí está la CAE, que es costo anual equivalente. Son distintas fórmulas que se aplican de acuerdo a los propósitos de la evaluación. Aquí tenemos evaluación privada propiamente. Tal como afirmamos, la evaluación privada nos tiene que establecer un grado de certeza, evitando lo contrario que sería la incertidumbre. Entonces, ¿qué se evalúa en realidad, jóvenes? Lo que se evalúa es la inversión en condiciones de certeza. Y bajo otra consideración, ahí existen algunos supuestos. El costo del capital se considera conocido, obviamente. Debemos saber cuando uno, inclusive cuando no financia, jóvenes, los recursos, debe tener conocimiento cuál es el costo del capital. Es decir, en ese caso el proyecto estaría funcionando simplemente con el aporte propio. Un segundo aspecto tiene que ver con la divisibilidad de las inversiones, desde el punto de vista de su clasificación, inversión pública e inversión privada. En otros casos, los proyectos son independientes entre sí y en otros son interdependientes. Y en todo caso, habría que buscar proyectos que tengan por característica su independencia entre sí, que no dependa un proyecto de otro. ¿Por qué? Porque simplemente se complica su análisis. Finalmente, debe existir ciertas premisas que permitan establecer la certeza como resultado, ¿no es cierto?, de una obligación para cumplir la inversión. Estamos hablando acá básicamente del periodo de recuperación de capital, PRC, que también tiene en el libro de Paredes. Muy bien, esas son algunas de las consideraciones, ¿no es cierto?, para darle la importancia correspondiente a la evaluación. Aquí hay unos datos, fíjense, 3 años, el horizonte de vida, y tenemos 3 proyectos diferentes, con ganancias contables diferentes y con flujos de fondos diferentes. Bueno, esta es una aplicación ya de indicadores que probablemente, bueno, este es el flujo de fondos, es un ejemplo establecido, y ahí ya está calculado el valor actual neto a determinadas tasas, dado los flujos de caja. Y seguramente aquí está el flujo de caja. Y es esto lo que nosotros tenemos que construir a partir del cuadro de pérdidas y ganancias. En los flujos de caja, jóvenes, o flujo de fondos, como acá se lo llama, siempre va a aparecer el año cero. No así en el estado de pérdidas y ganancias, porque en los flujos de fondos se incorpora la inversión inicial. Muy bien,
Ahí está el cálculo a determinados porcentajes. La K es el costo de oportunidad del capital. Ahí está la tasa interna de retorno. Que véanlo como referencia. Luego haremos aplicaciones diferentes. Esto es referencial. E inclusive vamos a ver otro tipo de fórmulas, no necesariamente las que tenemos acá. La evaluación en condiciones de certidumbre, el triángulo, desarrollo organizacional. Allá. Aquí al final, jóvenes, tenemos unos esquemitas, modelos, si quieren ustedes, que nos va a permitir recordar la parte de la preparación de proyectos, para luego concluir, ¿no es cierto?, en un modelo siguiente, todavía la parte de la organización del proyecto como tal, antes de aplicar los indicadores. Seguramente hay un modelo que nos va a permitir ya, seguimos todavía en la parte de preparación, que sintetiza justamente los esquemitas. Bueno, no está en este material, pero toda esta parte de los 4 modelos explican todavía la parte de la formulación de proyectos. Y está estructurado en el marco de la administración de proyectos. Por eso que acá hace referencia fundamentalmente a determinados porcentajes, RH, competencia gerencial 55%, y el saldo capacidad de liderazgo, recursos humanos, el personal, RH. Bien, estos son algunos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el proceso de planificación, sea en preparación o sea en evaluación. Y esas competencias que se establece debe conducir a una excelencia. Desde el punto de vista de los proyectos privados, debe esa excelencia establecer una ganancia, una rentabilidad. De ahí que se habla mucho del desarrollo organizacional alineado, es decir, dirigido. Es un enfoque sistémico de diagnóstico e intervención. No hay más, un material muy cortito, jóvenes, pero en la parte de evaluación, de preparación, es muy didáctico, les va a servir. Y la parte que he hecho referencia en forma sintetizada a la evaluación de proyectos. Por ejemplo, aquí está demostrándose un esquema gráfico, ¿no es cierto?, de los riesgos que tiene el proyecto relacionados con la tasa interna de retorno, la famosa TIR. IR. Muy bien, entonces, por favor, este material es complementario para que ustedes ya puedan trabajar en sus propios proyectos. Ya, fíjense, jóvenes, acá en el modelo 2. Está con una visión de desarrollo organizacional. ¿Cuál es el propósito de esto? Es el de trabajar de forma sistemática para lograr, o sea, en la parte organizacional, para lograr obtener una administración eficiente. Esa es la administración eficiente y eficaz. ¿De acuerdo? Y además tendríamos que hablar también de la oportunidad y también
bueno, eficaz o eficacia de otro concepto que se llama eficiencia, eficacia, efectividad. Efectividad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, hablamos de una administración eficiente y eficaz. De una Z, por favor. Generalmente se habla de eficaz y eficiente, ¿no? Eficaz. Estamos hablando de un efecto esperado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Quiero ver la una, por favor, el modelo 1, ahí está. Fíjense, jóvenes, estamos hablando de un diagnóstico organizacional que también tiene que ver con la minimización de costos. Es decir, esta es una organización que no va a dilapidar recursos innecesariamente. De ahí que está hablando de un modelo, de un modelo organizacional. Muy bien, hasta acá, jóvenes. Le dije 10 minutos, 15, y ya nos pasamos. Repito, este material lo van a tener. El autor, bueno, es Pimentel. El mundo Pimentel. Se lo voy a pasar enseguida. Muy bien. Vamos a concluir. Hay algunos compañeros que han llegado tarde. No hay lista, jóvenes. La única recomendación es que trabajen con la sistematización de sus proyectos y el jueves, sí o sí, ya no voy a esperar voluntarios. Al azar voy a nombrar X persona y esa persona estará vinculado a su proyecto y también a los integrantes de su grupo. De modo tal, por ejemplo, podría decir, a ver, Callisaya Méndez María José. ¿Cuál es su proyecto? ¿Quiénes son sus integrantes? Y mostrar el trabajo de ajuste realizado. Por lo menos unos 5 más grupos voy a preguntar de esa manera. ¿Ya? Y este material que hoy les voy a enviar le va a servir de a ver, le voy a enviar enseguida ese material para que puedan ir adelantando en sí mismo sus propios proyectos. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Caso contrario, terminamos. Hola. Todo claro. Muy bien. Entonces, hasta el día jueves, jóvenes. Mil disculpas por la demora. No faltan imprevistos.